Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantlatoli, los niños del sexto sol, somos testigos y partícipes de un cambio de era. Bien, pues anticipo que este video será en dos partes, mientras consigo quizá otro teléfono que pueda grabar más tiempo. Pero bueno, este va a ser otra vez sobre la crisis y ya no los preliminares, sino propiamente información sobre lo que compete más directamente a la crisis. En primera instancia, pues la información, digamos, de datos entre comillas duros que hemos podido rescatar, y que aquí pues no voy a decir algo que no necesariamente haya salido en las noticias, como trato de hacerlo, ¿no? Decir otros comentarios que no he visto y manejar la información, pero no tanto directamente informar de ella, sino referirme a ella, aunque acabe uno de alguna manera informando. Pero lo que sí creo que puede aportar es como la conjunción, ¿no? La visión de conjunto de los datos, ¿no? Ahora, en el saber que los que no pertenecemos mucho al mercado de valores, aunque yo me haya en algún momento asomado a él, sí tenemos que entender que es algo muy subjetivo, muy intersubjetivo, muy relativo. Se habla de alguna manera de la economía de casino por la especulación, ¿no? Y también, aunque si es que entiendo bien, probablemente no se refiera nada más a esto, pero bueno, también había quien hablaba de una economía de ficción, y es que de alguna forma no se sorprendan por lo que voy a decir, porque lo he sacado de diferentes medios, y por ahí hubo un artículo de La Jornada que conjuntaba todo, pero aún así saqué algunos datos de otras partes. Pero en realidad es lo que se puede decir, ¿no? Y tal pareciera que una parte muy esencial de lo esencial de las bolsas de valores se escapa, ¿no? O sea, en otros tiempos también he estudiado el tema, tengo algunos libros y tal, y como que lo esencial de la bolsa de valores se escapa. Entonces, sí, independientemente de que esto no sea el estudio o la reseña más brillante, no vayan a pensar que se debe tanto necesariamente a mi relativa ignorancia del tema, algo la entiendo, si no estaría hablando de eso ahora, sino a que así es de relativo la cuestión de los mercados. Pero bueno, ahí les va. Primero, esta crisis se ha desatado por miedo, por temor de signos que en sí mismos parecieran pequeños, dieron enormes resultados de pérdidas que luego de alguna manera se resarcieron en los días siguientes, pero así es el mercado. Resulta que en Japón, tal como se plantean las cosas, se presta dinero sin intereses, pero supongo que no a cualquiera, me imagino, o se venía prestando prácticamente sin intereses. Y fíjense bien, la crisis, digamos, coyunturalmente se desata anecdóticamente, ¿no? Se desata porque en Japón dejan de prestar dinero gratis y empiezan a prestarlo al 0.25% de interés, ¿sí? Ahí es donde empieza supuestamente a manifestarse todo este asunto. Estados Unidos, en estos cuatrimestres del año en comparación a los anteriores, tiene una baja de 4.3 en su contratación, en comparación de una tasa menor en el periodo similar del año anterior. Y eso también, si hay menos trabajo, pues es un indicador de que hay algo grave, o hay algo grave que está por venir, que ya está o está por venir. Standard & Poor's, que es el índice, entiendo que es como un promedio de las firmas tecnológicas,
bajaron hasta un 6%, ¿sí? Y hay una cosa, la Reserva Federal de Estados Unidos, pues hasta la información con la que tengo, a menos de que haya sido exactamente en el día de hoy o algo por el estilo, y estoy grabando esto el 14 de, bueno, ya prácticamente la madrugada del 15 de agosto, Estados Unidos, la Reserva Federal, se ha resistido mucho a bajar la tasa de interés, porque estos tienen repercusiones muy importantes, ¿sí? Si, por ejemplo, en Estados Unidos se bajara también un punto 25%, una cuarta parte, un cuarto de punto, las tasas de interés, ¿no? México perdería, ¿no? Porque se vería afectado en cuanto a que el peso aparecería con una supuesta revalorización artificial, lo cual atraería dólares a la compra de deuda pública. ¿Qué querría decir esto? Bueno, una baja en nuestra economía. Ahora, para que se den una idea, se perdieron 6.4 billones de dólares el día de la pérdida. O sea, realmente esto ya apuntaría a ser un porcentaje, ignoro cuál, pero ya podría apuntar a ser un porcentaje mencionable del capital total que existe, que está circulando en el mundo. Aunque pudiera ser muy bajo, ¿no? de mucho menos de 3%, siendo 1 o 2%, alguna cosa así, hasta menos de un punto porcentual por ciento, y es muchísimo el dinero que circula en el mundo, y esto es una caída terrible. O sea, también ahí hay que decirlo, aunque sea en alguna proporción, información que no he encontrado o no apareció directamente, se ha resarcido en los días posteriores y después de la baja, si estamos hablando de 6.4 millones de dólares, ¿sí? Muchísimo dinero. Bien, y ahora, el índice, eso hubiera podido implicar la pérdida total en un día de 2 veces por ahí o más del Producto Interno Bruto, o 2 veces del Producto Interno Bruto mexicano, si añadimos lo que producen los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? O de más de 2 veces, sin tomar en cuenta eso, para que se den una idea. Y México es la 12ª economía del mundo, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces sí, o sea, la manifestación sí fue como para poner ese susto. Es algo medio raro esto de la banca, porque lo hacen y luego se recupera, pero nomás fue por el susto, y bueno, son sustos de 6.4 billones de dólares, ¿no? El índice Nikkei, que es un índice de Japón, los índices son como conjunciones de diferentes empresas que juntan sus valores en un índice tal, en un índice cual, por algún motivo de agrupación. Y hay un índice importante en Japón que se llama Nikkei, cayó el 12.4%, siendo que la peor caída anterior fue del 14.9%, ¿no? El consumo en Estados Unidos, que fue de 2.75% en 2023, en el mismo periodo, en este año, baja a 1.9%, ¿sí? Y hay 1 millón más de desempleados que en 2023. Esto es un factor también muy importante, porque realmente yo, de esos Estados Unidos con 30 millones de pobres, que eran muchos para la primera economía, la supuesta primera economía del mundo, bueno, aún para la segunda pues es mucho, realmente tendríamos que ver cuántos desempleados hay ahora y cuántos pobres hay ahora, porque estoy absolutamente seguro que han aumentado. Más de una gente que ha ido dice que hay muchísima gente viviendo a la calle, en fin, que la situación es complicada. Hay que recordar que hay una diferencia entre el concepto del estado del bienestar a el concepto de élite rica y pueblo pobre, que fue el que privó todavía en el siglo XIX en las primeras potencias del mundo. Entonces, un poco también por ese lado se maneja.
¿sí? Eso, que el neoliberalismo lo que quiere es regresar, por ejemplo, a esa economía de élite rica y pueblo pobre. ¿Y cuál es el problema? Así se puede vivir muy bien como en el siglo XIX o antes, ¿no? Ahora, el problema, por ejemplo, para nosotros es que evidentemente el que lleva estos son los pobres. Y luego encima de que no han recibido nada de esa riqueza, les toque rescatar a las empresas que puedan caer, ¿no? Ahora, hay una percepción, y esto es muy importante porque en la bolsa todo se maneja, o sea, no todo, pero mucho es esto de percepciones, miedos, expectativas, etcétera. La percepción es que la inteligencia artificial, así como las industrias.com, que hasta principios de este milenio tuvieron también una caída muy fuerte, y pues ahora que serían otra vez las industrias.com, pero que ahora se les agrupa como inteligencia artificial, la burbuja de la inteligencia artificial está por estallar, ¿no? Alguien pondría como que está estallando, está por estallar. Bueno, esto sería o es terrible, ¿no? Nvidia, no sé si quiere decir lo mismo que en español, pero sin E, y lo demás igualito que la palabra envidia. Nvidia, que es la mayor empresa de microprocesadores, cayó un 14%, ¿sí? El 5 de agosto Apple cayó menos 7.3%, y nada menos que el legendario Warren Buffett, que es uno de los inversores más importantes, pero además legendarios en el mundo, vendió la mitad de sus acciones, ¿sí?, de Apple por 50 mil millones de dólares. No sé si fue que en 50 mil billones, porque no se especificaba la cifra total de lo que vendió, o fueron 25 mil millones de dólares porque vendió la mitad. En cualquier caso es muchísimo dinero, ¿no? El sector manufacturero de 48.5 en junio bajó 46.6 en julio, ¿sí? Y la rentabilidad del sector no financiero se encuentra en su nivel más bajo desde el final de la gran recesión de 2008 y 2009, lo cual implica recesión en el futuro. Y hay que recordar que en la famosa recesión del 2008, que fue el de la burbuja inmobiliaria, siempre hay como que ahorita es que si el .com, que si la inmobiliaria, que si el COVID, que si ahora la inteligencia artificial. Tiene también mucho de narrativa esto. No niego que sea un problema real, pero es un problema real que produce muchísima narrativa y que genera muchísima expectativa para los grandes capitales del mundo de cómo, digamos, aprovechar esta coyuntura para enriquecerse aún más y para tener pretextos para oprimir, someter a la humanidad. Y no estoy exagerando en los términos, ¿no? Rusia, que se defiende como gato boca arriba, pues es la mala de la película, y China, que definitivamente ha escapado a los efectos, cuando menos, de Occidente. Bueno, pues entonces es por eso por el cual literalmente los satanizan, ¿no? Que el diablo con cuernos y colas se queda chiquito en comparación de China, pero no es porque China sea mala, sino porque se llega a escapar de los efectos de esta situación, ¿no? Por ejemplo, de las crisis que, no digo que no existan porque es capitalismo también el que vive China, pero lo manejan de otra manera, ¿no? Yo quisiera anticipar una cosa con la que pudiera terminar, pero a ver, vamos a ver una cosa. ¿Qué implicaría esto? A ver, ya de entrada, como un resumen de una serie de cosas que se van a plantear y que son pertinentes pensar, pero que no son necesariamente tan concluyentes y que no necesariamente arman tanto un discurso coherente. A ver, yo lo resumiría de esta manera. Si se logra la reforma judicial, que se está tomando como que no debería haber reforma judicial porque pondría los mercados en contra nuestra, pero advirtamos
que están teniendo crisis y se van a poner en contra nuestra de cualquier manera, y que de ninguna manera va a poderse decir cómo se va a decir, pero no de ninguna manera con razón se va a poder decir cómo se dirá que también AMLO tuvo la culpa, o Claudia tuvieron la culpa de la crisis, ¿no? Van a salir con esa tontería. Entonces, de una vez prever que esto, aunque por sentido común se pueda saber que no es así, por favor no caer en semejantes barbaridades ni de broma, ¿no? Porque por un lado se les subestima terriblemente, son increíblemente tontos, incapaces, no sé qué, pero por otro lado, esto pasa enteramente con Maduro también, aunque usted no lo crea, tienen un poder y un dinero y unos alcances que pueden modificar la historia, y pues no estamos necesariamente ante ese lado. Más bien podemos ya dignamente participar en la historia y tener un lugar en la historia y tener un lugar en el concierto de las naciones, como tanto gusto me da que con la cuarta transformación cumpliéndose se vayan cumpliendo esa consigna de Benito Juárez, ¿no? Que México alcance un lugar honroso y digno en el concierto de las naciones, que ya lo tenemos y que podemos ir por más y tenemos que ir por más. Una cosa es eso y otra cosa es que porque aquí hubo reforma judicial se generó la crisis. ¿No es así? La crisis no está viniendo por la reforma judicial, se pretextará la reforma judicial, pero no la genera, no crea la crisis. Ahora bien, si nosotros logramos mediante la reforma judicial salvar el golpe de Estado de modalidad judicial o lawfare, le quedarán dos cosas, entre muchas otras, pero muy importantes, a Claudia Sheinbaum por resolver, ¿no? Yo iba a decir que si en los primeros 100 días, la primera, pero no en general, poderse abocar a resolver el golpe militar, ¿sí? Porque es lo que les va a quedar, y la derecha lo que busca es la continuación del golpe por otros medios, ¿sí? Y tener un mecanismo, modelo, estrategia o un conjunto de todo lo que haga falta para poder enfrentar las crisis y esta crisis en particular. La crisis anterior, ¿no?, fue la del COVID, y el presidente López Obrador la manejó espectacularmente bien. O sea, todo lo que se generó como habladurías son cosas muy menores de la genialidad, contundencia, oportunidad, dignidad, pantalones, por no decirlo en otros términos, etcétera, y además capacidad política, geopolítica de un verdadero estadista que podía haber tenido todas esas características y no haber librado la crisis, pero las tuvo y libró la crisis, fundamentalmente porque se sustrajo a la cuestión de pedir prestado. ¿Cuál va a ser también otro de los planteamientos? Que al sobrevenir la crisis se tiene que pedir prestado para poder salir de ella. En el COVID se pudo librar, y fue eso lo que hizo de México una de las monedas fuertes y que salió mejor librada hacia el país de los que salieron mejor librados de la pandemia, ¿no? Que eso es lo que tiene de pandemia y no de pandemia, el que se aprovecha para oprimir a los pueblos. Entonces, tiene que haber realmente un mecanismo, una capacidad, una aptitud, con todo lo que pueda implicar anticrisis, porque por allí vienen los disparos. Eso es un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta para luego ya pasar a otros aspectos que quiero mencionar. Gracias por escuchar este Nepantlatoli, los esperamos en el próximo, que sería la segunda parte de este video. Gracias.